Bienvenidos a la iglesia, amados hermanos, jóvenes. Y yo quería compartirles esto que el Señor me habló en el último tiempo, me ha estado hablando mucho en los últimos años, ni siquiera semanas. Y es que en estos últimos años he vivido algunas situaciones duras, algunos momentos complicados, que me afectaron, que me dolieron, pero que también me hicieron aprender muchísimas cosas nuevas. Aprendí, por ejemplo, que no todo nos va a salir bien en la vida, no siempre nos va a salir todo bien. Aprendí que es necesario muchas veces sufrir también para entender y vivir la palabra de Dios, no hay otra forma, para aprender a depender de Él. Y no hablo de lo económico, no hablo de lo material, sino de esa dependencia diaria para vivir delante de Él, para respirar, para vivir en paz, para reposar. Aprendí que es necesario que entremos muchas veces al horno de fuego para salir refinados. Sin embargo, leemos, y si me acompañan en sus Biblias, el Salmo 5, versos 11 y 12. Y dice la palabra de Dios, y David escribía: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y podría sonar contradictorio, ¿no? Uno podría preguntarse entonces, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? ¿Por qué tengo problemas en casa? ¿Por qué me falta algún recurso tal vez? ¿Por qué tengo problemas en el colegio, los menores, universidad, etcétera? Pero ahora bien, si conocemos su palabra, y aquí muchos la conocemos, sabremos que Jesús nunca prometió una vida sin problemas. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7, versos del 24 al 27. Este es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Dice el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si analizamos bien esta porción de su palabra, Jesús es muy claro en indicar que tanto la casa edificada en la roca, que simboliza al creyente, al que ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo, como también la casa edificada en la arena, el que no lo ha hecho así, pasarán tempestad, pasarán problemas, pasarán tormentas, serán azotadas. Sin embargo, una sola casa permanece en pie. Entonces podemos concluir que el Señor nunca ocultó que nuestra vida como creyentes iba a ser difícil, cuesta arriba, siempre con dificultades, siempre con pruebas, siempre con tribulación. Siempre enseñó que este caminar era difícil. Inclusive dijo que pocos lograrían caminar por él. Si me acompañan a Mateo 7, versos 13 y 14. Está escrito: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ese camino es fácil. El camino de hacer lo que me provoca es fácil. Porque estrecha es la puerta, 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nunca el Señor nos dijo que iba a ser fácil, pero lo que sí dijo, y esa es su promesa para cada uno de nosotros en esta noche, es que Él estaría con nosotros siempre. Leemos también en Mateo 28, el último verso de ese evangelio. En el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como les digo, Él nunca nos prometió un camino fácil, pero sí prometió estar con nosotros en medio del dolor, en medio de la angustia, cuando pasemos por esas aguas imposibles a nuestros ojos de pasar, cuando pasemos por ese fuego. Él siempre estará contigo y siempre estará conmigo. Parte de nuestro caminar cristiano, amados jóvenes, es pasar dificultades. Ahí es donde aprendemos nuestras mejores lecciones. Podemos leer en Hechos 14, verso 22, la parte B, de Pablo, hablando Pablo, dice, Lucas describía que Pablo le decía a los discípulos, ¿no? a los siervos de Dios, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podemos ver que no solamente es que viviremos adversidades, sino que es necesario que las vivamos. Tenemos que, es parte del proceso.
para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, nuevamente, esto podría sonar contradictorio, pero no lo es, ya que todos los que hemos experimentado sufrimiento, dolor, una desilusión, podemos testificar que en esa situación de dolor, en esa situación donde no podemos más, hemos podido experimentar el amor de Dios. Algo que solamente Él puede hacer. Ningún amigo, ni siquiera un padre o una madre lo puede hacer. Solamente Él. El cuidado de Dios, el brazo de Dios literalmente levantándonos del suelo, y aprendimos nuestras mejores lecciones. No hay punto de comparación, amado joven, en pasar los problemas de tu vida con una guía, sabiendo una verdad, sabiendo la verdad, pudiendo refugiarte en Jesucristo, que pasar los problemas de la vida por nuestra propia cuenta, tratando de resolver todo tal vez bajo nuestro propio criterio, o peor aún, bajo el criterio de un amigo o de gente que no tiene la sabiduría de Dios. Y aquí el Señor me ponía este ejemplo. Es como dos personas que están en un cuarto oscuro, que no se ve nada y está lleno de obstáculos, y hay solo una puerta de salida chiquita. Los dos están vendados para colmo de males. Y uno está que se tropieza por todos lados y la probabilidad, acá muchos lo podrían entender, de que llegue a esa puerta es casi nula, o es nula, mejor dicho. Y el otro, el que pone su confianza en Cristo, es aquel que extiende su mano y el Señor lo saca de ese cuarto. Y sí, habrán golpes, te golpearás la rodilla, te golpearás la cabeza, te golpearás el brazo, pero Él te va a indicar la salida. Y esto se me venía al corazón cuando preparaba esta palabra. Y yo quiero ser ese joven que extiende su brazo y que recibe la guía de su Señor. Yo, amados jóvenes, les puedo comentar sobre momentos difíciles que me ha tocado vivir, de toda índole. Es fácil, a veces nos vemos por fuera de una forma, pero nadie sabe lo que cada uno de ustedes pasa y lo que yo paso. Solo Dios. Dolores familiares, sufrimientos en el trabajo, muchas otras cosas. Y solo puedo testificar que su palabra es verdad, que sus promesas son amén y amén. Cuando perdí mi trabajo hace unos años, después de haber trabajado mucho tiempo en una compañía a la cual yo le había dedicado, bueno, desde que me gradué de la universidad, trabajé 10 años ahí, le había dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo y la quería mucho. Sentía yo que le debía mucho y que ellos me debían mucho. Era como una relación cercana con esta compañía. Pero de un momento a otro me tocó salir. Y yo solamente les puedo decir que Dios estuvo conmigo en todo tiempo. Que ese tiempo difícil, porque fue difícil, terminó siendo una bendición para mi vida. Un tiempo en donde pude recuperar tiempo con mi hijo Daniel, por ejemplo. Yo no lo había podido ver durante mucho tiempo porque tenía que estudiar y tenía que trabajar. Y tuve un año casi para estar con él, para jugar con él, para aprender de él. Conocer a mi hija Belén, que recién acaba de nacer. La pude cambiar, bañar, dormir, apoyar muchísimo más a mi esposa. Amados jóvenes, en el dolor aprendemos. En la prueba, en el horno, las escorias van saliendo. Y salimos renovados, salimos victoriosos. Hoy día puedo ver eso como aguas que pasaron, como algo que solamente me fortaleció. Ahora los quiero llevar a algunos ejemplos en la palabra de Dios, personajes importantes en su palabra que muchos de nosotros conocemos, que tuvieron que sufrir, tuvieron que pasar dificultades para encontrar en el Señor su refugio, su socorro, su roca, su consuelo. David, este personaje tan conocido y tan aparentemente victorioso, a donde iba ganaba. Pero miren lo que escribe en el Salmo 6, si me acompañan por favor, Salmo 6, versos 6 y 7. Dice, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Este hombre, este joven, luego hombre y rey famoso de Israel, aparentemente victorioso a donde iba, en todas las canchas, como se podría decir, también tuvo que pasar dificultades, también tuvo que sufrir. David, recordemos en su palabra, él recibe una promesa muy joven y él no consigue esa promesa después de mucho tiempo y tuvo que sufrir persecución, tuvo que irse a un país extranjero, enemigo de él, de su país, de su nación, fingirse loco, vivir en una cueva mucho tiempo. Es decir, no la tuvo fácil, amados jóvenes, para conseguir esa promesa final de Dios. Podemos ver a un David en un sufrimiento profundo en este salmo.
en angustia, deshecho por los problemas, como tal vez tú o yo estamos en este tiempo, pero haciendo lo que todos nosotros estamos invitados a hacer en esta noche, que es poniendo sus cargas en Dios, derramando su corazón delante del único que puede y te quiere restaurar, derramando su corazón en súplicas y ruegos delante de su Padre. Si me acompañan, por favor, otro ejemplo que tenemos en la Biblia muy conocido. Si me acompañan a Job, capítulo 19, versos 25 al 27. Y muchos conocen la historia de Job, ¿no? Todo lo que él sufrió, pero Job escribía en esta porción de su libro. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Nuevamente, podemos ver un hombre increíble, de acuerdo a las Escrituras, un hombre perfecto, temeroso, valiente, un hombre de Dios. Pero es un gran ejemplo de un hombre que sufrió, que le dolió todo lo que pasó. Muchos conocen la historia. En resumen, Job pierde sus bienes de un día para otro. Y tal vez muchos acá son más jóvenes y no han todavía experimentado el trabajo, el sufrimiento muchas veces para lograr algo en sus casas, para sostener una familia. Pero perderlo todo de un día para otro debe ser algo extremadamente duro. Perdió a sus hijos de un día para otro. Aún su esposa se opuso a su fe. Le dijo, maldice a Dios, muérete. Además tuvo una enfermedad que le cubría todo el cuerpo, que no lo dejaba tranquilo, la cual lo debilitó al borde de la muerte. Estaba en solo huesos, no tenía pelo. Dice que los jóvenes se burlaban de él, aún los perros lamían sus heridas. En ese estado de angustia, de dolor, Job dijo lo que está escrito aquí, que su Redentor vive. Y aunque su corazón desfallecía dentro de él porque estaba sufriendo, su esperanza era saber que su Redentor estaba vivo y que él algún día lo iba a ver, como está escrito acá. Nuevamente vemos algo en común con David, que en sus momentos de dolor, en sus momentos de sufrimiento, estos hombres no buscaban apoyo en ningún lado, ni en un familiar, en nadie, ni en nada. Solamente derramaban sus corazones delante de Dios, esperando la salvación de Dios, el socorro de Dios en esos momentos de dificultad. Otro ejemplo grande en las Escrituras es Pablo. Si me acompañan a 2 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10. Muchos saben lo que Pablo sufrió por el Evangelio. Y es un ejemplo para muchos de nosotros. Muchos decimos cómo poder ser como Pablo, ¿no? Imposible llegar a ese nivel de compromiso con el Evangelio, con la gente, con nuestro prójimo. Y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, es decir, algo que le daba sufrimiento, que le daba dolor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos estudiosos creen que era la ceguera. No se sabe exactamente qué es lo que era que adolecía Pablo, pero era algo que le dolía. Y él había clamado al Señor muchas veces para que el Señor lo libre de esto. Pero dice a continuación, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, amados jóvenes, sabía lo que era sufrir, realmente, físicamente y emocionalmente, pero sabía también lo que era apoyarse en Dios, buscar refugio, buscar consuelo en su Salvador, que Dios sea su socorro. Pablo, un poco antes en esta carta, escribía que él había padecido azotes, cárceles, peligros de muerte, peligros de su nación, dice. Había sido apedreado, había sufrido naufragio, en peligros. Y todo esto no lo hubiera podido enfrentar de ninguna manera sin saber que Dios era su socorro, su pronto auxilio en las tribulaciones.
Pablo conoció a Dios en otro nivel, amados jóvenes. Logró gozarse. Es decir, Pablo nos da la clave aquí. No solamente soportaba el día malo, no solamente derramaba su corazón en el día malo, sino que aprendió a gozarse en sus propias dificultades, en sus propias debilidades, depender al 100% de su Dios. Finalmente, el ejemplo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mayor ejemplo de dolor? ¿Qué mayor ejemplo de sufrimiento? Podemos ver a nuestro Señor en el momento de mayor dolor y angustia en su vida, cuando Él sabía lo que se venía en esa cruz. Orando en Getsemaní, clamándole al Padre que si fuera posible pasase de Él esa copa, pero que no se haga la voluntad de Él, sino la voluntad de su Padre. En ese momento de sufrimiento, el Señor nos enseñó, el mismo Jesús, que debemos buscar socorro en nuestro Padre Celestial, tal y como lo hacían David, Job, Pablo y todos los grandes hombres y mujeres en la palabra de Dios. Amados jóvenes, hay una verdad absoluta aquí que tal vez algunos mayores podamos corroborar. No hay cómo escapar de los problemas, no hay cómo. No hay cómo escapar de las dificultades, de las adversidades que se levantan en tu vida y en la mía. No hay otra forma de enfrentar tampoco el dolor, el sufrimiento, que derramando tu corazón delante de Dios. Ahí encontraremos la salida. No existe un manual de salida para las pruebas, para los problemas. Solo Dios te puede guiar a esa puerta chica de salida. Solo Él te puede dar la fortaleza para enfrentar el camino. Solo Él te puede sustentar cuando ya no das más. Cuando hay un clamor de lo más profundo de tu ser, cuando ya no das más. Y solo Él puede darte paz en medio de la tormenta, porque la tormenta va a llegar, va a venir, va a estar. No solamente eso, amado joven, sino que aprenderemos que pasar ese dolor, esa prueba con tu Señor, con tu Salvador, con aquel que te creó, es posible. Lo puedes hacer. Porque sentirás su abrazo, sentirás su amor, sentirás que Él te levanta cada día, cada noche y te dice, hijo, hija mía, no temas, yo estoy aquí contigo, no te voy a soltar, nunca te voy a desamparar. Él nos lo prometió. Amados jóvenes, y me acordaba de Lili cuando preparaba esto, porque si con todas estas promesas de Dios no acudimos a Él, como diría Lili, ahí lo dejo. Realmente seríamos bastante, no sé qué palabra usar, ligera, pero tenemos todo para acercarnos a Él en esta noche. No hay razón para la cual no nos debamos acercar a su presencia, a recibir ese socorro, ese consuelo que tú y yo necesitamos, porque todos lo necesitamos. Amados jóvenes, los mayores tal vez hemos pasado algunas dificultades sin Dios antes de conocerlo y podemos testificar, todos aquí, que no hay nada mejor que caminar de su mano. No tienes nada que experimentar, nada. Créannos, no hay nada que experimentar afuera. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde, que el simple pasa y recibe el daño. En esta ocasión puedes aprender de tus hermanos mayores, puedes hablar con nosotros, puedes hablar con tus líderes, y ver el mal y esconderte para no recibir ese daño. Aprender de los que ya pasaron dificultades. Empecemos a tener temor de Dios, a vivir con sabiduría y empezar a tomar decisiones valientes en nuestra vida, en nuestro caminar. Caminemos de la mano con nuestro Padre Celestial. Conozcámoslo. Disfrutemos el tiempo con Él. Que no sea una imposición, que no sea una obligación. Aprendamos a disfrutar el tiempo con Él. Que leer su palabra no sea una rutina, no sea una obligación, no sea una carga, sino una delicia, un deleite, ese tiempo que tú necesitas pasar con tu Padre. Que su palabra te hable, te salte a los ojos lo que Él te quiere decir, la guía que Él te quiere dar. Que congregarnos no sea una imposición, sino un gozo de estar juntos en armonía, porque es hermoso, porque es lo mejor que Dios nos quiere dar. Que orar no sea una obligación, sino que sea el tiempo que tú y yo necesitamos pasar con nuestro Padre Celestial para derramar nuestros corazones.
y ser levantados de esa situación en la que estamos. Se me viene a la memoria cuando Pedro se hunde. Muchos se acuerdan de ese pasaje. Pedro le dice al Señor, si eres tú, dime que vaya, yo voy. Y Pedro logra caminar en el agua, pero se hunde al ver las circunstancias, como tal vez muchos de nosotros, jóvenes. Y Jesús extiende su mano y lo saca. Así hace el Señor con sus hijos. Así lo ha hecho conmigo. Nosotros tenemos todo, amados jóvenes. Tenemos una iglesia preciosa. Hermanos que nos aman de verdad, amigos de verdad. La palabra de Dios, el regalo más grande que un hijo o una hija de Dios puede tener. Hasta la tecnología ahora nos beneficia. Tenemos clases por doquier, grabadas, prédicas, alabanzas, tenemos todo. No dejemos que el enemigo nos diga que somos perdedores, que nos falta una cosa o que nos falta otra afuera, que no podremos superar alguna dificultad, que no tenemos la capacidad, porque sí es verdad que no la tenemos, pero nuestro Padre Celestial sí la tiene y Él nos va a sacar. Confiemos en lo que está escrito en su palabra, que con Cristo somos más que vencedores. Con Él tenemos la victoria asegurada, nuestra es esa tierra prometida. Recordemos a Caleb, amados jóvenes, él dijo en su informe, en este informe contrario a toda su generación, que iban a poder tomar la tierra, contrario a lo que todos los demás decían, que sí iban a poder tomar la tierra. Él no vio las dificultades, no vio a los gigantes, no vio que los israelitas no eran diestros en la guerra, era un pueblo que recién había salido de la esclavitud, no necesariamente era un ejército organizado. Él vio la victoria en Dios, igual que David. Recordemos lo que le dijo a Goliat, hoy mismo el Señor te ha entregado en mis manos. No tuvo temor, no tuvo miedo. Su victoria estaba asegurada en su Padre Celestial, en su Señor. Que podamos todos juntos experimentar ese caminar con Él en tiempos difíciles, en tiempos de dolor. Y decir como David en el Salmo 7, si me acompañan, Salmo 7, verso 10. David escribía, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Pero, hay un gran pero aquí. Para poder decir esto que David decía, primero hay que vivirlo. Amados jóvenes, hoy es nuestra oportunidad. Hoy es esa oportunidad que Dios nos da a ti y a mí de conocerlo más, de conocerlo realmente, de subir un peldaño más en nuestra fe y anhelarlo mucho más que ayer. Hoy tenemos esa oportunidad. No la desaprovechemos. Él quiere pasar contigo las dificultades. Él quiere ayudarte, como ayudó a los amigos de Daniel en ese horno y no se quemaron, ni siquiera olían a quemado. Él quiere estar contigo. Él te quiere ayudar, te quiere liberar, pero debemos poner nuestra confianza en Él. Debemos de mirar al cielo y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? De ti, Señor Jesús. Que todos podamos decir como el salmista en el Salmo 121, en los versos del 1 al 8, y todo este salmo no lo pude cortar porque es demasiado hermoso y es una promesa finalmente de Dios para nosotros. Y dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, en esa dificultad, en ese problema, en ese dolor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, amado joven, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, a su pueblo. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Quién no quiere recibir esa bendición de parte del Rey? ¿Quién no quiere morar bajo las alas de nuestro Dios, bajo su sombra? No temamos a las pruebas, amados jóvenes, y adultos y todos los que estamos aquí. No temamos al sufrimiento, porque el Señor nos dijo que en esta tierra íbamos a tener aflicción, íbamos a tener sufrimiento, pero que descansemos en Él, porque Él ha vencido al mundo y Él nunca, nunca te va a desamparar. Que Dios los bendiga. Y yo les quiero contar, yo conocí al Señor cuando tenía 40 años, hoy tengo 62.
Y yo hasta ese momento, obviamente había pasado cosas difíciles, como ha dicho Oscar, cualquiera, pero en ese momento toda mi vida se destruyó. Tenía todo lo que yo quería en este mundo. No me faltaba nada, yo simple y llanamente me sentía feliz. Y de pronto me pasó como a Job. Todo se vino abajo en un segundo, probablemente por la soberbia de nosotros, porque dice que no va a venir maldición sin causa. Y no estábamos en la perfecta voluntad, no tenía idea de Dios. Lo conocía solamente, como dijo Job, de oídas, te había oídos, mas ahora mis ojos te ven. En ese momento de desesperanza, pude levantar mis ojos porque alguien me habló y él me sostuvo de su mano derecha. Y así como a Oscar, yo después de 3 años pude decir, Señor, gracias por todo lo que he tenido que vivir. Y pasaron los años y me volvió a venir algo parecido. Pero ya estaba con otra fortaleza, ya lo conocía, ya tenía esperanza, sabía que eso iba a pasar en algún momento. Y yo, así como Oscar, los animo a que hoy decidan, porque a todos les va a pasar, y yo sé que acá muchos no están pasando por momentos fáciles. Yo sé que muchos están pasando por momentos difíciles y yo sigo pasando por momentos difíciles, pero le doy gracias a Dios y no estoy exagerando. Le doy gracias a Dios por estos malos momentos, porque si no, tal vez hoy día me hubiera alejado del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún en esos momentos puedo reconocer, hoy no fue como hace 22 años, Señor. Puedo reconocer que tú eres fiel y siempre lo serás. Y yo, hermanos, les vuelvo a decir, les reitero lo que Él ha dicho. No pierdan el tiempo y hoy, si sienten en su corazón, si tienen problemas, si quieren restaurarse con el Señor, porque realmente, si ustedes leen la historia de Job, si ustedes leen la historia de Job, él, en medio de que tenía un corazón perfecto, tenía esa arrogancia, esa soberbia, que solamente la pudo ver cuando le vinieron los tiempos de tribulación. Si has venido también por primera vez, estoy viendo caras nuevas atrás. Yo sé que esta palabra no solamente el Señor se la ha hablado a Oscar, también me ha hablado a mí. Te invito, este es un camino de valientes. Da un pie adelante para que oremos por ti, para que puedas decirle al Señor Jesús, a Dios, que entre a tu corazón. Sé que han pasado por momentos difíciles y probablemente lo siguen pasando, porque no es fácil perder a un amado. No es fácil. Yo hace poco perdí a mi papá también. Pero el Señor me sostuvo, me dio ánimo, porque en sus últimos minutos de vida pudo reconocer que era un pecador y recibió al Señor en su corazón. ¿Cómo no estar agradecido? Yo sé que el Señor mi papá ahora está en el cielo. Bueno, no importa dónde estés. Hoy juntos volvamos a cantar esta canción y reconozcamos realmente que hemos estado con nuestra mirada puesta en nuestros momentos difíciles, en nuestras circunstancias, y pedirle al Señor, sabiendo que Él nos está escuchando. Y levantemos nuestros ojos a los montes, que sabemos que de ahí va a venir nuestro socorro.